3 años sin contacto y mi ex infiel reapareció para atacar a mi prometida queriendo desfigurarla. Terminó en prisión, pero jamás entendí las razones de su obsesión. Mi prometida fue atacada por mi ex y en serio no entiendo cómo llegué a esto. No me lo creo ni mientras lo escribo. Hace unos días mi vida cambió en cuestión de minutos. Todo se torció de un modo que jamás pensé posible. Y todo gira alrededor de alguien a quien yo ya había dejado atrás hace años, mi exnovia, Sandra. Con Sandra habíamos terminado hace 3 años. Desde ese momento no tuve contacto con ella. No conversé, no la vi, no supe nada. Para mí era un capítulo cerrado. El motivo por el que terminamos fue muy simple, aunque doloroso, me fue infiel. Yo tenía solo 1 año con ella. Ni siquiera fue una relación de esas largas que se vuelven historias épicas. Éramos novios, nada más. La cosa cambió cuando mi primo, que vivía en la misma zona, me mandó una foto de Sandra con otro tipo. Estaban juntos muy cerca de la casa de mi primo. No había nada de amistad en la foto. Era evidente. Recuerdo haberla confrontado con esas imágenes, esperando que al menos admitiera lo que había hecho. Pero no. Sandra, cínicamente, negó todo. Dijo que no era ella, que era un montaje, que la gente quería separarnos. Fue desesperante escucharla negar algo que estaba frente a mis ojos. Tras eso terminé con ella. No podía seguir. Lo que nunca imaginé es que en vez de alejarse, Sandra empezó a aparecer en mi vida como una sombra. Durante casi 3 meses después de la ruptura, me siguió. Se aparecía en mi trabajo, en la calle, incluso en lugares donde sabía que yo estaría. Decía que no había razón para terminar, que alguien me estaba manipulando. Aguanté esa presión 3 meses. Muchos pensarán que fui un blandengue, y quizá lo fui, porque jamás pensé que Sandra fuera el tipo de persona que insistiera de ese modo. Cuando al fin me cansé, le grité cosas horribles. Palabras que nunca había pensado decirle a una mujer salieron de mí en ese momento. Pero lo hice. Y quizá eso fue lo que la hizo detenerse. Porque desde entonces no volví a tener contacto con ella. 3 años sin un mensaje, sin una llamada, sin una aparición. Para mí, era pasado. Durante ese tiempo mi vida cambió. Encontré a una mujer maravillosa, Aurora. No es exageración decir que es la persona que más me ha hecho sentir tranquilo, acompañado y amado. Hace poco le pedí matrimonio y ella aceptó. Subí una foto a mis redes sociales del compromiso, la etiqueté y escribí lo mucho que la amaba. Fue una de las pocas veces que hice pública mi felicidad, porque suelo ser reservado. Quizá ahí estuvo mi error. Tal vez eso fue lo que la trajo de vuelta. Aurora tiene una rutina muy clara, al salir del trabajo camina unas cuadras hasta la parada del colectivo. Esa noche lo hizo como siempre, sin darse cuenta de que alguien la seguía. Una cuadra antes de la avenida, en una zona más tranquila, ocurrió. Por la espalda, alguien se le abalanzó. Aurora apenas pudo reaccionar. Sintió un dolor agudo en la cara y al instante levantó los brazos para protegerse. Ahí recibió varios cortes más, tan profundos que llegaron hasta el hueso. Imagínense mi desesperación cuando después los médicos me dijeron eso. Gracias a Dios había transeúnte cerca. Escucharon sus gritos y corrieron a ayudar. Dieron el forcejeo, se abalanzaron contra la agresora y lograron sujetarla unos segundos. Entre los empujones le bajaron la capucha y así pudieron ver su rostro. Aurora no la conocía, pero yo sí. Sandra. Los transeúntes llamaron a la policía de inmediato, pero Sandra se soltó en el caos y escapó corriendo antes de que llegaran los patrulleros. Cuando me avisaron lo que había pasado, salí volando al hospital. Encontré a Aurora en la camilla, llena de vendas, con los brazos sangrantes y la mirada perdida. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Ella, con la voz débil, me dijo que alguien la había atacado, pero que no sabía quién era. Yo tampoco podía procesarlo. Hice la denuncia esa misma noche. La policía revisó las cámaras de seguridad de la zona y ahí estaba, Sandra. No había dudas. La mujer con la que salí hace 3 años,
A la que no veía desde entonces, era la que había atacado a mi prometida. Me costó horas, quizá días, asimilarlo. Años sin contacto y reaparece de la forma más violenta e inesperada posible. No lo entendía. La policía emitió una orden de captura inmediata. Fui con ellos a ver si había forma de ubicarla en su antiguo domicilio, con familiares o conocidos. Todos decían lo mismo, que no la veían, que no sabían nada de ella. No sé si mienten o si realmente se evaporó del mapa. Lo cierto es que hasta hoy sigue prófuga. Ha pasado ya una semana y media. Cada día que pasa siento que la pesadilla crece. Aurora está recuperándose, con los brazos vendados y el rostro con algunos cortes superficiales. Gracias al cielo no fueron lo bastante profundos como para desfigurarla, pero sí quedaron huellas. Y lo más doloroso es ver su miedo. Ya no quiere salir sola a la calle. Teme que Sandra vuelva. Y yo me siento dividido. Una parte de mí dice que no tengo ninguna culpa, terminé con Sandra hace años, no la busqué, no la provoqué. Pero otra parte se atormenta pensando que quizá, al publicar mis fotos de compromiso, encendí algo en ella. Como si exponer mi felicidad le hubiera dado motivos para aparecer de nuevo. No sé si debía denunciarla en aquel entonces, cuando me acosó durante 3 meses. Quizás si lo hubiera hecho, no habríamos llegado a esto. ¿Habría cambiado algo? Nadie lo sabe. Lo cierto es que no lo hice. Creí que la vida misma se encargaría de que desapareciera. Y ahora estoy pagando el precio de esa ingenuidad. La policía me pidió fotos de Sandra para ampliar la búsqueda. Las compartí también en mis redes. No me gusta hacer público este lado oscuro de mi vida, pero necesito que la encuentren. No quiero que nadie más pase por lo que está pasando Aurora. Nunca pensé que estaría en esta situación. Que mi prometida sería atacada por mi pasado. Y que después de tantos años de silencio, la misma persona que me traicionó ahora intentaría destruir lo más importante que tengo. No sé si esto tiene arreglo. Solo sé que no puedo dormir tranquilo sabiendo que Sandra está suelta. Actualización 1. Han pasado 2 meses desde mi publicación original. Quiero agradecer a quienes me dieron palabras de aliento y también a quienes me señalaron cosas que no quise ver en su momento. Al inicio me costó leer los comentarios donde me culpaban por no haber denunciado a Sandra cuando me acosó después de nuestra ruptura, pero con el tiempo entendí que ya no puedo cambiar el pasado. Actué como creí correcto en ese momento. Ahora no sirve de nada torturarme. He hablado mucho de esto con Aurora. Ella tampoco me culpa. Lo que sí noto es que todavía carga con una sensación de culpa propia. Dice que si hubiera estado más atenta, si hubiera notado que alguien la seguía, quizá habría evitado el ataque. Pero yo sé que no es así. Nada de lo que pasó fue su responsabilidad. Los médicos nos confirmaron que los cortes en sus brazos fueron muy profundos, llegando hasta el hueso. Su recuperación ha sido lenta y dolorosa. Todavía tiene que ir a controles frecuentes. Los especialistas nos dijeron que probablemente le queden cicatrices visibles. Para mí eso no cambia nada. Yo la acepto, la amo como es y nada me hará verla diferente. Pero entiendo que para ella no es fácil mirarse al espejo y ver esas marcas que le recuerdan el ataque. Después de lo ocurrido, Aurora se mudó conmigo. No quería que siguiera viviendo sola. Necesito estar seguro de que está protegida. Desde entonces hago todo lo posible por cuidarla. Me encargo de llevarla y recogerla del trabajo siempre que puedo. Cuando no me es posible, un familiar cercano la acompaña. No pienso permitir que alguien vuelva a hacerle daño. Sobre Sandra, lamentablemente no hay grandes avances. La policía mantiene activa la orden de captura. Algunos usuarios me dijeron que la habían visto en otras ciudades y compartieron esa información con las autoridades locales, pero hasta ahora no hubo resultados. Es como si se hubiera evaporado. Eso es lo que más miedo nos da, saber que está en algún lugar, libre, mientras nosotros tratamos de rehacer nuestras vidas. El miedo se volvió parte de nuestra rutina. Aurora tiene pesadillas con frecuencia. A veces despierta gritando, convencida de que Sandra está dentro del departamento. Yo también me sobresalto cada vez que escucho un ruido extraño.
Instalamos cámaras de seguridad, reforzamos las cerraduras y cambiamos algunas rutinas, pero el temor persiste. Cada vez que salimos a la calle sentimos que debemos mirar hacia atrás. Intentamos no dejar que eso nos paralice. A pesar de todo, seguimos adelante con nuestros planes de boda. Decidimos no posponerla. Está prevista para dentro de un año. Queremos creer que para entonces Sandra ya estará capturada. Aunque intentamos ser optimistas, la verdad es que la herida sigue abierta. Sin su detención es difícil pasar página, sobre todo para Aurora, que aún teme volver a ser atacada. Me duele verla así. Ella era una mujer segura, con confianza en sí misma. Después del ataque, esa seguridad se resquebrajó. La veo dudar de salir sola incluso para cosas pequeñas como comprar pan o visitar a su madre. Ese cambio la entristece y a mí me parte el alma. He tratado de animarla, de recordarle lo fuerte que es, pero entiendo que no es algo que se supere en semanas. Yo también cargo con lo mío. Hay noches en que me acuesto pensando que todo esto es consecuencia de no haber actuado antes. Es un pensamiento que me visita como una sombra, aunque intente alejarlo. Quizás si hubiera denunciado a Sandra en el pasado, ella habría recibido algún tipo de ayuda o restricción. Quizá no habría llegado tan lejos. Pero ya no hay marcha atrás. A veces pienso en lo irónico que resulta, cuando conocí a Aurora jamás imaginé que mi ex volvería a tener algún peso en mi vida. Y ahora su sombra está sobre nosotros. No porque yo lo quisiera, sino porque ella no sabe soltar. Esa obsesión la llevó a cruzar un límite que no se puede justificar. La policía nos explicó que este tipo de casos son complicados cuando la agresora logra escapar en el momento. Me dijeron que a pesar de tener pruebas claras de que fue Sandra, si no la atrapan en flagrancia o no hay rastros recientes, se vuelve muy difícil ubicarla. Han revisado familiares, amigos, conocidos, pero nadie sabe nada. Y no sé si es porque realmente no tienen contacto con ella o porque la encubren. Mientras tanto, nosotros tratamos de construir algo sólido. Planeamos la boda con cautela, evitando exponer demasiado en redes sociales. Aurora al inicio no quería hacer planes, pero poco a poco la ilusión regresó. Habla de su vestido, de los invitados, de los detalles. Es una manera de resistirse a que Sandra le robe la alegría. Por mi parte, no dejo de pensar en cómo podría protegerla mejor. He tomado clases de defensa personal, instalé alarmas, incluso estoy considerando adoptar un perro grande que pueda darnos más seguridad. Puede sonar exagerado, pero no me importa. No quiero volver a sentir la impotencia de aquella noche en el hospital, viendo a la mujer que amo herida por alguien que ya no debería estar en nuestras vidas. Lo que más nos une ahora es la certeza de que, a pesar del miedo, seguimos juntos. Aurora y yo hemos hablado largo y tendido. Ella dice que si algo bueno salió de todo esto, es que confirmamos cuánto nos necesitamos el uno al otro. No son palabras vacías. Cuando la veo luchando contra su propio temor, sé que es más fuerte de lo que imagina. No sé cuánto tiempo más pasará hasta que Sandra sea atrapada. Solo sé que no podemos permitir que ese miedo gobierne nuestra vida. Seguimos adelante, pero no niego que cada día sentimos esa tensión en el aire, como si en cualquier momento pudiéramos recibir noticias de ella. Gracias a quienes siguen atentos a lo que pasa con nosotros. Es difícil exponer algo tan personal, pero también es un alivio compartirlo. Por ahora, esto es lo que puedo contar. Seguimos esperando justicia. Actualización 2. Casi había olvidado esta publicación. Ha pasado un año desde que conté lo que ocurrió con Aurora y con Sandra. En este momento estoy apenas a unas 3 semanas de mi boda y hace poco recibí una noticia que me hizo sentir una felicidad que no puedo describir: capturaron a Sandra. Es curioso cómo se dieron las cosas. No fue que la policía por fin la encontrara en la calle, ni que alguien de su familia diera aviso. La ubicaron porque otro hombre la denunció por acoso. Cuando me enteré, no pude evitar querer hablar con él. Sentía la necesidad de comprender qué había pasado, y de qué forma Sandra había llegado hasta él. Logré comunicarme con ese hombre. Lo primero que me llamó la atención fue el parecido. Parecía un doble mío. Un tipo doppelganger.
Él mismo lo mencionó, como si hubiera notado esa coincidencia apenas me vio. Y entonces entendí algo que todavía me sacude: quizás Sandra no buscaba solo una pareja, sino una forma de revivir lo que tuvo conmigo, incluso en la apariencia física de alguien más. Sinceramente, pensar eso me asustó un poco. Me contó que había empezado a salir con ella hace unos meses. Al inicio todo parecía normal, pero pronto empezó a notar actitudes posesivas, celos excesivos, preguntas constantes sobre dónde estaba y con quién. Decidió cortar la relación, pero Sandra no lo tomó nada bien. Durante un par de semanas lo estuvo acosando, lo esperaba fuera de su trabajo, lo llamaba decenas de veces al día, le enviaba mensajes largos a cualquier hora. Él trató de ignorarla, pero llegó un momento en que fue demasiado. Así que la denunció. Y cuando fue a la comisaría le dijeron que esa mujer ya tenía una orden de captura desde hacía un año por un ataque con arma blanca. Imagínense el impacto que le causó enterarse de todo eso. Me confesó que todavía le cuesta procesarlo, pero que, gracias a Dios, él no sufrió daños físicos. No quiero pensarlo demasiado, pero el hecho de que ese hombre se pareciera tanto a mí me inquieta. ¿Lo buscó porque de alguna manera quería sentir que seguía conmigo? ¿Fue una obsesión disfrazada de atracción? Son preguntas que me rondan y que probablemente nunca tendrán respuesta. A pesar de todo, quería ver a Sandra. No malinterpreten, aún quiero comprender por qué hizo eso, realmente no lo entiendo. 3 años de silencio absoluto y de pronto todo terminaba así, con ella detenida en una comisaría. Cuando la vi, parte de mí esperaba que me mirara y dijera perdón. Que al menos me dijera por qué. Pero no. Lo que salió de su boca fue completamente distinto. Me dijo que yo le había quitado todo. Que siempre había sido yo el que arruinaba lo que ella tenía. No lo entendí. ¿Qué le había quitado? ¿Nuestra relación que ella misma destruyó con su infidelidad? ¿La tranquilidad que perdió porque no aceptó que se terminara? No tenía sentido. Y lo que más me descolocó fue lo que dijo después. Que hasta cuando había encontrado otra versión de mí, también se la quitaron. Salí de ahí con más confusión que antes. En vez de respuestas, obtuve un acertijo. No sé si hablaba de ese hombre que conocí, su doble mío, o si se refería a algo más. Lo cierto es que no hubo disculpa, no hubo explicación lógica. Ahora estoy en la recta final de mi boda con Aurora. Ella sigue cargando con cicatrices físicas y emocionales, pero hemos logrado construir algo firme, algo que Sandra jamás podrá tocar. Ver a Aurora probándose su vestido de novia, planeando los últimos detalles, me recuerda por qué todo valió la pena resistir. Sandra enfrentará un proceso judicial y lo único que deseo es que se haga justicia. No por venganza, sino porque alguien que cruza tantas veces el límite debe asumir las consecuencias. Hoy cierro esta actualización con sentimientos encontrados. Siento alivio porque la capturaron, siento rabia porque todavía no entiendo por qué hizo lo que hizo. Actualización 3. Han pasado unos meses desde mi última publicación. Y ahora puedo decir algo que en su momento parecía imposible: ya estoy casado con Aurora. Nuestra boda fue hace poco y fue uno de los días más felices de mi vida. Estar de pie junto a ella, verla sonreír a pesar de todo lo que vivimos, me hizo sentir que al fin estábamos cerrando ese capítulo oscuro. Aurora está más tranquila. No diré que todo desapareció de la noche a la mañana, pero sus noches de pesadillas son cada vez menos frecuentes. Las cicatrices en sus brazos siguen ahí, testigos de lo que pasó, pero ella las lleva con una fuerza que me impresiona. Cuando la veo usar vestidos sin mangas sin esconderse, sé que está recuperando poco a poco la confianza que Sandra intentó arrebatarle. El juicio finalmente se llevó a cabo. Fue duro ver a Sandra allí, escuchar de nuevo los detalles del ataque, pero era necesario. La sentencia fue clara: 4 años de prisión efectiva. Sé que muchos dirán que es poco, que alguien capaz de hacer lo que hizo debería estar mucho más tiempo tras las rejas. Y no puedo negar que yo mismo siento esa inquietud. 4 años pasan volando. Pero decidí no obsesionarme con eso ahora. Ya llegará el momento de pensar qué pasará cuando cumpla su condena. Por ahora, quiero centrarme en lo que tengo: una esposa maravillosa,
un hogar en el que me siento seguro, un futuro que al fin puedo planear sin mirar constantemente hacia atrás. Después de tanto miedo, de tantas noches en vela, casarnos fue como respirar hondo después de haber estado conteniendo el aire durante demasiado tiempo. Aún así, hay algo dentro de mí que no puedo ignorar. Una voz que me dice que, si alguien vuelve a lastimar a Aurora, yo no me quedaré de brazos cruzados. No soy violento, nunca lo fui, pero la sola idea de verla sangrar otra vez me hace sentir que perdería el control. Si llegara el momento, no me arrepentiría de mis acciones. Esa es la verdad. No sé si es justo o correcto sentirlo, pero es lo que siento. Amo a mi esposa con cada fibra de mi ser y ya no permitiré que nadie le robe su paz. Por ahora, somos felices. Y lo disfrutaré al máximo.